¿qué influencia ha tenido el judaísmo sobre el noajivismo? El desarrollo de lo que se conoce como las leyes noajias es un desarrollo que viene a partir de lo que se conoce como la tradición rabínica. Todo lo que nosotros conocemos y los conceptos vienen a través de lo que transmitió Israel en la Torá. Nosotros fuimos quienes desglosamos estas ideas, a pesar de que nosotros asumimos que las ideas son previas incluso a esta revelación del Sinaí a Israel. No obstante, nosotros también consideramos que es a través de la revelación del Sinaí a Israel que se dan estas serie de conceptos. Para a lo que tú te refieres, de cómo es que no se escuchaba antes y ahora sí, cómo esto afecta a Israel, cómo Israel ha afectado, el judaísmo ha afectado a esto. Personalmente, yo no veo que el noajismo sea algo distinto al judaísmo. Yo creo que el noajismo es judaísmo para los no judíos, ya que el noajismo, como lo llaman, es una serie de leyes debajo de, o sea, que está abarcado dentro de lo que nosotros conocemos como judaísmo. Por ejemplo, hay leyes para los levitas. ¿Acaso hay un levitismo? Hay leyes para los sacerdotes, o los kohanim. Hay un kohanismo. Del mismo modo, nosotros en nuestra tradición decimos que Hashem entregó unas leyes a los no judíos. Y por eso, ¿acaso ahora es un sistema separado del nuestro? No, viene del nuestro. Si me permites extenderme un poco más en el desarrollo histórico para poder entender cómo se, digamos, Sí, llegó perdón que te interrumpa, Jacob. Perdona, por favor. pero como no te había visto la cara, yo te sigo por YouTube toda yo soy admirador tuyo. Perdona, no te reconocí. Ay, gracias, gracias. Gracias Sí, por esa mención. Gracias, excelentes gracias. programas, excelentes. Te agradezco. Dejemos que termine la idea. Vamos, por favor. Sí, cuando escuché la voz dije, no, yo lo conozco. No. Sí. El no haber escuchado el movimiento sobre la existencia de esto llamado noaj, como lo llaman, noajismo, a mí yo personalmente no soy muy fan de ese término, ya les explico por qué, pero lo que llaman, por ejemplo, sionismo es un movimiento producto de la modernidad. No obstante, los conceptos de que el pueblo judío tenga un nacionalismo que aspire a que tengamos una soberanía en la tierra de Israel es algo muy antiguo. Simplemente que el sionismo es la forma en la que la modernidad nos entregó estos conceptos de acuerdo al esquema, digamos, geopolítico de nuestra generación. O por ejemplo, no sé, el ecologismo. El ecologismo también es un movimiento moderno. Vemos a, no sé, todas las formas de manifestaciones que se pueden dar de Greenpeace y todo esto, pero ya habían civilizaciones que tenían estas manifestaciones de aprecio por la naturaleza, no sé, en América Latina la civilización incaica con el tema de Pachamama, los egipcios tenían la devoción al Nilo, sí, por ejemplo, adorando al dios Hapi y todo esto. Ajá. Pero en la modernidad se da una nueva expresión. Algo por el estilo es el movimiento noágida, es una serie de conceptos que están en la Torá que se dan cuando hay una interacción entre judíos con no judíos, porque eventualmente si Hashem creó a las naciones del mundo es porque Hashem también tiene un rol para las naciones del mundo. No puede ser que haya, digamos, que se nos llame luz de las naciones y que las naciones no tengan una función. Es totalmente al revés. Israel es luz a las naciones son quienes tienen dicha función. Por lo tanto, en la Torah vemos ideas como lo que se llama como Ger Toshav, que son, eh, que es lo que, personas que abarcan las leyes noajias. Hay todo un desarrollo de esto que no voy a expandir, pero está, por ejemplo, en la época del reino Hasmoneo, que es lo que nosotros conocemos como Hanukkah. Ahí se renueva la interacción con no judíos y, digamos, de judíos con no judíos. Y fue así hasta que el pueblo de Israel perdimos nuestra independencia en el año 70 con la invasión de Roma, que así es destruida Jerusalén. Y todos estos conceptos de tener un país, de tener un ejército, de tener interacción con no judíos, de dar Torah a las naciones, se deben obligadas a quedar guardadas en esta serie de libros, en lo que luego llamamos la Torah oral. Y por eso las fuentes de Benay Noach se encuentran en toda la literatura rabínica, desde la Mishnah, en la Gemara, en el Midrash, en la Kabbalah, Rishonim, Achronim, en todo lado, pero siempre estuvo guardado como concepto, como teoría, como existe, pero hubo en estos, digamos, 2000 años de historia que no tuvimos una independencia para poder manifestar las leyes noajidas, hubo algunos que sí enfatizaron en esto. Por ejemplo, tenemos la legislación de Maimónides, que él tiene todo, digamos, capítulos enteros que habla sobre la independencia de Israel, de cuando haya un rey, de cuando hayan guerras, y él también menciona el tema de cuando hayan tribunales para noájidas y todo, o sea, como que un mundo futuro. Entonces, lo que vemos hoy en día es que, bueno, hoy en día, en el siglo XIX, aparece un rabino muy grande, que era un erudito de su época. Él era el rabino de Livorno. Su nombre fue Elia Ben Amozeg, y él lo que acuña es un término llamado Noahid en francés. Él lo escribe en su libro Israel et la humanité, en español Israel y la humanidad,
Y él ahí comienza a hablar de que hay una ley noágida. Es un término que él acuña. Noágida significa hijo de Noé, o sea, Bnei Noach, noágidas. Ides, es hijos de. Entonces, ahí él lo hace como en contraposición a lo que es la ley mosaica. Pero aquí empieza la tergiversación del concepto y aquí es donde yo te decía que pienso que a mí no me gusta el término y es que él desarrolla esto gran parte en su correspondencia con un intelectual francés que se llamaba Ampelier, que él, digamos, trató de hacer su propia versión de lo que es las leyes noágidas, tratando de confabularla un poco con ciertos conceptos del cristianismo, y así es como se habla del noajismo como si fuera un sistema religioso de por sí. Es a partir de, es por esta, digamos, inicios con Eliab Ben Amoseg y Ampelier que se concibe el noajismo como algo aparte. No obstante, en el siglo XX hay una nueva revitalización, como por ejemplo con la campaña del Rebbe Lubavitch, bendita sea su memoria, como por ejemplo el Centro Noajía Mundial aquí en Israel. Y empieza esta nueva oleada que, como nos tocó a nosotros, la era de las redes sociales, de la, ¿cómo se dice? De esto, del Zoom. Hay una nueva revitalización y una propulsión de lo que es la idea noágida. Yo creo que esto, digamos, se podría resumir a la idea. Yo creo que por eso no creo que sea un sistema aparte del judaísmo, sino que es parte del judaísmo. Nosotros pues en el judaísmo tenemos un ritual muy particular con respecto a la muerte, al fallecimiento. O sea, nosotros pues no cremamos, nosotros hacemos shive, nosotros no hacemos velaciones, nosotros hacemos kaddish, nosotros tenemos cosas muy particulares, la Torah nos pone cosas muy especiales con respecto al fallecimiento. ¿Cómo es con el noajirismo? Nosotros asumimos, como en la Torah, nosotros asumimos que debe estar sumergida en toda la vida del ser humano. El Noajidas él tiene un sistema también, no solamente el de pensamiento, el sistema de pensamiento del Noajida es el judaísmo. Su acción es en las leyes de Bnei Noach, que son muy amplias, son 7, en verdad no son 7 leyes, son 7 categorías. Esto lo trae en Sefer el-Karim, se explica, son que se desglosan de 7 categorías principales, pero es todo un mundo que se aprende de hecho. Yo hablé después de Rav Ariel Groisman. El Rav Groisman me envió en su momento un documento escrito por Jorge Luis Liza, que es como, digamos, un documento en donde se desarrolla cómo sería el duelo para un noágida de acuerdo a su cultura. Y aquí viene lo que, a la respuesta a la que voy. Siendo que, y conectando con la respuesta anterior, lo que se llama como noajismo en verdad no es una religión, sino que es un sistema legislativo. Correcto, es un movimiento, es un sistema legislativo que abarca las ideas del pensamiento del judaísmo. Pero, siendo que el movimiento Noágida es una, digamos, se le llama así el movimiento colectivo, pero en verdad hay muchas culturas, muchas manifestaciones antropológicas y sociológicas de cómo se desarrolla la vida del ser humano. Entonces, ¿cómo se hace un entierro en la India? Que en la India ponen a muertos en el río y los ponen con flor de lotus y los mandan al río. Es distinto como se hace en América Latina. Entonces, acá es donde, y a propósito, en la India hay muchos noágidas, hay comunidades noágidas, de hecho, de hecho, tienen décadas. Entonces, acá la pregunta es, ¿cómo lo haría un noágida? Yo creo que dependiendo a cómo su nación lo hace, él tiene que entender cuáles son esas bases que han forjado a su nación y saber conectar y digamos con las enseñanzas de los sabios de Israel para así llegar a un entendimiento de cómo se debería hacer esto. Por ejemplo, el problema de cremar un cuerpo o no cremar un cuerpo, hay un debate si el no judío está obligado a esto, no está obligado a esto. Hay muchas temáticas de este estilo, por eso a la respuesta puntual no te daría una respuesta puntual. Sí, por eso te existe el documento que existe en el mundo de América Latina sobre el duelo para noágidas que se hace en el entierro, todo esto. No obstante, yo creo que es mucho más amplio que esto porque depende de cada cultura. Como se hace en Argentina es distinto a México. En México incluso tienen tradiciones en la que se le hace recordatorio anualmente a sus antepasados, eso lo llaman Día de Muertos. Día de Muertos se le puede, sí, por supuesto, y esto tú le puedes, digamos, desarraigar de la parte idólatra o pagana, se puede decir, y así tener tu propia forma de cómo tomar la perspectiva del ser humano con respecto a lo que es el difunto. Hay muchas civilizaciones, culturas, pueblos en los que lo harían distinto. Por eso mi respuesta no sería definitiva, sino que claro, en cada caso se puede evaluar. Fíjate, mi punto es el siguiente. Yo al ser un judío, yo soy un apartado. Yo estoy apartado. Aunque yo vivo en México,
mis costumbres no van a ser las de México. Puedo comer la comida mexicana, pero yo como comida kosher mexicana. Entonces yo no, esas costumbres que ellos tengan, yo no las voy a hacer. Yo no voy a ir a ponerle flores ni a danzar a las calaveras como ellos hacen. Yo no hago eso porque en el judaísmo esto no está permitido. Nosotros no hacemos eso y yo no lo hago. Entonces, si el nojilismo estudia Torah, yo creo, ahora, hay una cosa que está dentro de mí, yo siento que si uno agila cuando empieza a acercarse, es porque su neshama posiblemente sea judía. Entonces siente un llamado de Hashem. Y si su neshama es judía, ¿cómo la voy a quemar? La voy a hacer sufrir. Entonces, pero vamos a decir, tengo que decir Kaddish, porque su neshama va a necesitar decir Kaddish. Tu familia necesita decir Kaddish para que su alma se pueda elevar en paz. Entonces, ahí se entran los conflictos de mis dudas, que digo, las personas no ágidas ya tienen un concepto que el único que existe allá arriba es Kadosh Baruj Hu. No hay más nada. No, él es el único. Él es mi padre, él es mi creador, él que por ejemplo yo respiro, si él decide si yo vivo, él decide si yo muero, él decide si la flor se cae, él decide si las hojas se caen. No hay más nada. No hay abogados, no hay nada. Entonces, si mi alma es Yehudim, yo debería decir Kaddish. Yo pienso que uno ágida tal vez debería hacerlo por si acaso, ya que está tan cerca del judaísmo. No sé si tu opinión es similar a la mía o no. Yo, digamos, refinaría un poco. Sobre el tema de hacer Kaddish, de hecho existen varias versiones, me parece 4, y ya salió la 5ª versión de cómo un Noahida hace su plegaria. Hay algunos que incluyen una forma de decir el Kaddish que es un poco distinta, ¿sí? Por ejemplo, Talmideon, hay partes que se refieren específicamente a Israel. Yo sí creo que hay lugar para que el Noahida tenga una forma de recordar a sus antepasados, que no necesariamente tiene que ser con un Kaddish. Con respecto a si el alma del Noaji es un alma de un judío, yo creo que no necesariamente es el caso. De hecho, hay una fuente que la trae el Ari en Shara Gilgulim, que él menciona sobre este tema, que en el momento de la conversión hay como que un diferente alma, algo por el estilo, ¿sí? Como que está en traspaso. Son temas que muy abstractos, ¿sí? Por eso no me voy a detener en esto. Pero lo que sí me voy a detener, que es menos abstracto, es como lo trae Maimónides. Que Maimónides menciona que si un noágida se quiere convertir, se convierte. Entonces, como si es que hay noágidas que no se quieren convertir, significa que hay noágidas que no necesariamente tienen esta, digamos, llamado a ser judíos y solo pensar que si Israel creó a las naciones y la idea es que toda la humanidad cumpla las leyes noágidas, ¿significaría que toda la humanidad serían judíos entonces? ¿Que todos tendrían alma judía? Yo pienso que no. Debo sí señalar que existe una discusión en el Talmud, en el Tratado de Berajot sobre esto. Si toda la humanidad están destinados a ser judíos, y hay una discusión que no es pequeña sobre el tema, así que solo es como un curioso. Hay una, ya que mencionaste sobre esto que tú consideras, y yo también, que Hashem, digamos, controla qué hoja cae y incluso las cosas más microscópicas del mundo. Ese es un concepto que ya se menciona antes, pero que lo enfatiza mucho lo que es la perspectiva del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov, de hecho, él también tiene una mención sobre el tema de los noágidas. La mención la trae propiamente el Rabbi Yaakov Yosef de Ostrov, que él lo dice en nombre del Baal Shem Tov, que él dice que el tema de los noágidas, esto lo escribe en su comentario Parashat Vayeshev, el tema de los noágidas es una responsabilidad de Israel con respecto a las naciones. ¿Qué entiendo yo acá? Entiendo dos cosas. Que Israel tenemos una responsabilidad de enseñar leyes noágidas, 1. 2, que existe Israel y que existen las naciones. Entonces, no necesariamente que las naciones son Israel por su neshama. Entonces, yo creo que nuevamente se puede ver que también los no judíos tienen un rol, que también son parte de la creación. Por eso no creo que hay que englobar a todo aquel que se acerca a la Torah bajo un alma judía, sino bajo quizás un alma de judía en el sentido de que tiene una perspectiva que se alinea con el judaísmo, pero yo creo que también los no judíos tienen un rol en el mundo, así como lo dicen todas nuestras fuentes. Muchas gracias, Jacob. Es un honor para mí hablar contigo en persona, de verdad. Me siento muy, muy honrado. Gracias por esta oportunidad, por la enseñanza que he tenido el día de hoy. Y
maravilloso tu filosofía judía que das en YouTube, de verdad, tienes mucho, mucho conocimiento, tienes un amplio conocimiento. De hecho, estoy viendo que tú eres apellido sefardí y ashkenazí, o sea, los dos, o sea, tienes un completo, eres un judío completo. Gracias, toda rabá. Querido Gracias a ti. Y Jacob, si me permiten cerrar, sí, tengo 3 minutos, Shimon, tú sí, pues eso mismo te iba mandas a aquí, decir. dime. Listo, entonces cierro con esta idea y es que yo estuve hablando con el Rav Sherki hace un par de días sobre este tema de la relación entre Israel y las naciones y él me comentó, hablando de Baal Shem Tov, que un Ujú. alumno del Baal Shem Tov escribe que los noajias le causan sufrimiento a Israel. ¿Qué? Entonces me dijo, sí, ¿por qué? Porque Israel, si no cumplimos nuestro rol, el hecho de que hay noajidas significa que hay mucha sed de algo que Israel no estamos cumpliendo aún. Entonces, Salud. ese es un sufrimiento para Israel. A eso se refería. Entonces, sí, hay una discusión que existía entre el Rebbe de Lubavitch, bendita su memoria, con el Rav Moshe Feinstein sobre si acaso hay que enseñar leyes noajidas o no. El Rav Moshe Feinstein decía que no, porque que nos vamos a meter en el problema de otros, se podría decir. No obstante, ahí plantea el Rav Yaakov Ariel, de hecho acá lo escribe en la introducción de Brit Shalom, que el Rav Yaakov Ariel, que es uno de los rabinos más influyentes en Israel, el es rabino principal de Ramat Gan, también del Batei Dinim de Mamonot, perdón, y él pone que si Israel hacemos el tema de las leyes no ágidas, no solamente que nos empuja a hacer nuestro rol, sino que nos empuja a tener que aprender más. Por eso yo quiero agradecerles a ustedes que están acá, porque gracias a ustedes, personas que se supone que es nuestro rol, ustedes están ayudándonos a que en verdad hagamos este mundo mejor. Yo por eso felicito a todos los que están acá en este Zoom. Es gracias a ustedes que el mundo será mejor. Yo creo que ustedes son pioneros de algo muy grande que será acerca a la humanidad. Yo creo que si las sociedades del mundo van a ser buenas, y lo serán porque los profetas de Israel lo prometieron, será porque ustedes están poniendo las primeras semillas de algo muy grande que está creciendo. Y está creciendo y ustedes y yo todavía no lo vemos. Y cuando lo veamos, no vamos a poder creer el impacto que ustedes están haciendo. Algo que es un Zoom pequeño, ya somos docenas y docenas de personas acá, pero algo muy grande se acerca, entonces les motivo a que continúen siendo fuertes, cercanos a Hashem y que aprendan muchísimo. Un saludo. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, Jacob. Se nos cumplió el tiempo. Eh, Porque Verónica Tapia, quien está ahí con la manita levantada, también viene ahora con una entrevistada también desde Israel. No sé si está, pero antes de despedirte, quiero también agradecer de forma como lo hizo también Israel. Tú sabes cómo fueron mis inicios, Jacob, tú sabes cómo comencé, primero preguntándote a ti y agradecer delante del público también presente la paciencia que tuviste al responder cada mensaje, así que muchas gracias de verdad. Chiquillos, continuamos con el tema.